Hola Coder y bienvenido a este video. Aquí vamos a construir un formulario con select anidados como segundo ejemplo práctico de la serie de Laravel y Livewire. Inicialmente tenemos un formulario con tres selects o dropdown anidados funcionando con jQuery y llamadas Ajax para llenar sus resultados. Esto quiere decir que cada vez que filtremos, por ejemplo, un país, los estados van a ser en este select pertenecientes a este país. Cuando seleccionemos un estado en este select, las ciudades van a ser pertenecientes a ese estado. Eso es lo que podemos llamar un select o dropdown relacionado de tres niveles. La base de datos ya está migrada con los países, estados y ciudades para que este componente funcione. En la descripción del video dejo un enlace al repositorio con las migraciones correspondientes para llenar estas tablas. Solo el país de Estados Unidos tiene estados asociados y a su vez esos estados tienen ciudades asociadas. Ahora vamos a pasar a migrar este componente hecho con jQuery a Livewire. Iniciamos creando el componente de Livewire llamado Country State City en nuestra consola mediante el comando php artisan livewire make state city. Esto nos va a crear la clase para poner la lógica de nuestro componente y la vista para crear toda la parte de nuestro código HTML. Vamos a comenzar a trabajar en la vista de nuestro componente de Livewire, pero antes vamos a ver cómo está funcionando el código con jQuery. Para ello tenemos una ruta que se llama dropdown, el cual tiene los métodos create y store. El método create es el que usamos para mostrar el formulario inicial, dropdown create, y el de store lo vamos a utilizar para guardar la información. También tenemos dos rutas get, que una es ciudades y estados. Estas se hablan con el controlador de estados y ciudades correspondientemente para obtener los resultados Ajax según el país que seleccionemos va a traer los estados relacionados y después el estado que seleccionemos va a traer las ciudades relacionadas. En la vista dropdown tenemos un formulario simple con tres selects, los cuales ahorita los tenemos anidados por jQuery, con la librería jQuery, mediante los IDs de cada uno de estos selects, Country ID, State ID y City ID. Como vemos acá, cada vez que Country ID cambia, él hace un llamado Ajax y llena los estados en el select que tiene el ID estado ID. Lo mismo ocurre para las ciudades. Cuando cambiamos un estado, le hace un request Ajax a nuestra aplicación de Laravel y obtiene las ciudades relacionadas a ese estado que seleccionamos. Vamos a pasar el formulario a nuestro componente de Livewire de la vista. Lo estoy minimizando acá, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá en Livewire, en las vistas, Livewire, en nuestro componente que recién creamos, que se llama Country State City. Borramos esa línea, pegamos nuestra vista, seguido borramos el formulario, aquí lo corté, y llamamos nuestro componente de Livewire para incluir el módulo o el componente. Seguidamente, ya esta sección de JavaScript no la vamos a utilizar porque nos vamos a migrar hacia Livewire y vamos a comenzar a trabajar en la lógica de nuestro componente. Venimos a la carpeta app http livewire, nuestra clase de Livewire, y en ella vamos a cargar nuestros estados iniciales. Serían public countries
states en plural. También vamos a agregar unas variables en las que guardaremos cada país, cada estado y cada ciudad, pero en este caso seleccionado en nuestro componente. En estas variables vamos a cargar todos los resultados y en estas tres vamos a cargar únicamente los seleccionados. Vamos a iniciarlas como null también y vamos a llamarlas seleccionado. Okay. En esta parte, ahora para que nuestro componente inicie con todos los países precargados, vamos a utilizar un hook de Livewire que se llama mount. Eso es mediante un método llamado public y en el cual vamos a precargar los países como una colección y los estados y las ciudades como colecciones vacías. Esto lo vamos a hacer con el método this. Y los estados como colecciones vacías. Tenemos que también invocar nuestros modelos de país, estado y ciudad. Entonces ahora verificamos que los países se siguen precargando en nuestro select. Vamos ahora a trabajar con los estados. Para cargar los estados tenemos que hacer un hook que esté pendiente cuando actualizamos los países. En este caso vamos a hacer de selected country y le vamos a pasar el país. Con esta información del país que regresa, vamos a buscar los estados. Entonces, en nuestro modelo state, de nuestro modelo estado, donde el ID de nuestro país y ahí obtenemos esa colección de estados mediante get. Le decimos que el estado seleccionado es null. Ok. También tenemos que hacer un cambio en nuestra vista, ya que no le estamos inyectando los estados por JavaScript como lo hacíamos antes, sino tenemos que hacer un for each igual como estábamos haciendo con los países. Vamos a copiar el for each de los países, lo vamos a pegar acá. Entonces lo pasamos a estado.
salvamos y vamos a nuestro navegador a probar que los estados estén funcionando. Refrescamos, buscamos Estados Unidos en nuestra lista de países y en efecto nuestros estados se están llenando, solamente que tenemos una opción que la estamos usando con JavaScript que lo mantiene deshabilitado. Debemos de quitar este disable de nuestro componente HTML de select. Vamos a hacer lo mismo para la ciudad, que no lo vamos a necesitar acá, ya no estamos trabajando con jQuery. Vamos de nuevo al navegador, refrescamos, volvemos a cargar los Estados Unidos y en efecto ya tenemos todos los estados de Estados Unidos en nuestra lista de estados. Por último, añadiremos un método cuando actualizamos los estados para obtener las ciudades. Venimos acá al código en nuestra clase Country State City y vamos a agregar una función para cuando actualicemos el estado seleccionado. Para ello, las ciudades van a ser todas aquellas que correspondan al ID del estado. Venimos al navegador, refrescamos y vamos a probar. Vamos a revisar por qué no están cargando las ciudades. Sucede que en la vista tenemos que agregar el for each para llenar las opciones de ese select. Ahora sí, vamos a probar. En efecto, ya nuestra lista de ciudades funciona correctamente. Por último, agregaremos unas simples sentencias if que ocultarán los elementos de estado y ciudad cuando no tengamos nada seleccionado. O cuando no tenga nada seleccionado su elemento par. Para el estado sería el país y para la ciudad sería el estado. Esto lo hacemos con unos if bien sencillos en cada elemento o cada select. Aquí verificamos que tengamos selected country, debe haber un país seleccionado para que se muestre el estado, y en el caso de la ciudad debe haber un estado seleccionado para que se muestre la lista de ciudades. Okay. Vamos a probar nuestro navegador, actualizamos, solo se muestra el país, buscamos Estados Unidos, que es el único país que tiene la base de datos estados y ciudades. En este caso ya seleccionamos Estados Unidos, nos cargó la lista de estados, seleccionamos un estado y para la ciudad obviamente es selected state. Para que se muestre la ciudad debe haber un estado seleccionado.
Volvemos, Estados Unidos, seleccionamos el estado y por último podemos seleccionar la ciudad. Había un pequeño error lógico en la última prueba que hicimos de nuestro componente de Livewire que no permitía seleccionar el primer ítem de la lista. Entonces, para ello agregué 3 líneas de código, una en cada select, una opción vacía seleccionada que indica que selecciones un país. Para el estado, igual una opción vacía seleccionada que indica que debes seleccionar un país o un estado en este caso. Y en el estado, en la ciudad, una opción que indique que debes seleccionar una ciudad. Con este pequeño fix podemos seleccionar el primer ítem de cada lista. En este caso ahora podemos seleccionar Alabama y podemos seleccionar Abilville. Bueno, Coder, si el video te ha gustado, por favor déjame un like y si tienes alguna duda, puedes apuntarla en los comentarios que con gusto la responderé. En el próximo video crearemos un dropdown con un campo de búsqueda en el cual podremos filtrar los resultados mediante ese campo.